Siento el crujido de los portones al caer la tarde. El aire, espeso, huele a tierra húmeda y madera vieja, como si la mansión respirara bajo la luz de la luna. Veo las ventanas de la casa en lo alto de la colina, Valencia, 1886, reflejando el resplandor pálido de la noche, mientras sombras alargadas se arrastran por los jardines que nadie pisa. Caminaba entre los muros de la propiedad de los Lunier y el viento susurraba algo, un nombre, un lamento, o tal vez una advertencia. Frente a mí, el césped vibraba con una energía silenciosa y las flores de tono musgo se inclinaban como si saludaran algo o a alguien. Crucé un pasillo oscuro, donde el suelo de madera gemía bajo mis pasos y el techo destilaba ecos de conversaciones antiguas. En algún lugar, bajo tierra, un sonido sordo, el golpe de una pala contra el suelo, pausado, preciso, casi ceremonial. La casa parecía acompañar ese ritmo y a la vez resistirse. Las luces titilaban y el aroma de cera quemada se mezclaba con el de tierra removida. Pensé, esta casa guarda un secreto más antiguo que sus cimientos, y ese secreto está despierto. Alcé la vista hacia la colina, hacia la familia que dominaba el valle desde el silencio, y comprendí que cada respiro que daba en esa noche no era solo mío. Un ladrido lejano rompió el aire, o quizás lo despertó. Sentí un escalofrío profundo, como si el suelo se negara a sostenerme. Y entonces los portones se cerraron de golpe, con un estruendo que resonó como una sentencia. Supe, en ese instante, que había entrado en una historia que no iba a dejarme salir, y que tal vez ya estaba dentro de mí desde antes. La primera vez que vi la mansión Lunier, tuve la sensación de que ella también me observaba. Era una construcción inmensa, de piedra blanquecina por el tiempo, con balcones de hierro oxidado y vitrales teñidos de rojo que, desde lejos, parecían heridas abiertas. Se alzaba solitaria en lo alto de la colina de San Humberto, envuelta casi todo el año por una niebla espesa. Decían que esa niebla no caía del cielo, sino que subía del suelo, como si algo caliente respirara debajo de la tierra. Las rejas de hierro mostraban figuras que parecían árboles, pero si uno las miraba bien, eran cuerpos entrelazados. Nunca vi a nadie entrar ni salir, aunque los vecinos juraban que la familia Lunier aún vivía allí, discretos, casi espectrales. A su alrededor, el silencio tenía otra densidad. Los pájaros evitaban sobrevolarla. Los perros no cruzaban el camino que llevaba hasta el portón, ni los carteros subían. La mansión era una isla, no rodeada de agua, sino de miedo. Las historias sobre los Lunier venían de generaciones atrás, susurradas en ferias y tabernas con el mismo tono de respeto incómodo. Decían que llegaron desde Francia huyendo de una guerra o de una maldición. Nadie lo sabía con certeza. Compraron la colina entera y parte del valle, levantaron la mansión y sellaron sus muros como quien esconde un altar prohibido. Los registros municipales están incompletos, como si alguien borrara parte de la historia con esmero. No hay actas de nacimiento públicas de los hijos Lunier. No hay fotos en fiestas locales, ni retratos en las paredes de la iglesia. Era como si existieran, y no. Un sacerdote intentó una vez subir hasta la casa con una cruz y un cáliz de agua bendita. Regresó mudo. Meses después fue transferido a una parroquia remota del norte. Nunca más se supo de él. Algunos creían que la familia pertenecía a una orden antigua, ligada a rituales agrícolas. Otros, más prácticos, decían, mientras paguen que se queden allí. Pero yo no podía mirar para otro lado. El día que decidí subir solo hasta los portones fue el más silencioso de mi vida. No pasó ninguna carreta. El viento parecía atrapado entre los árboles. Llevé una pequeña cámara y un cuaderno. Quería registrar lo que viera, aunque fuera solo la fachada. Pero al acercarme, noté que la mansión no estaba abandonada. Estaba intacta, como si el tiempo dentro se negara a avanzar. Las flores en el jardín, aún con frío, lucían intensas y vivas. Las ventanas estaban limpias. Un olor extraño llenaba el aire. Hierro, madera quemada y algo dulce, casi carnal.
Toqué el portón y sentí calor en el metal. Tuve la impresión de que algo se movía tras las cortinas. Quizás alguien me observaba o me esperaba. Di un paso atrás y la niebla comenzó a subir a mi alrededor como si quisiera absorberme. Aquello no era solo una casa, era un ser vivo. Decían que el patriarca, Theo Lunier, rara vez salía de la mansión. Cuando lo hacía, era siempre al atardecer, montado en un caballo negro de crin larga, seguido por 2 sirvientes mudos. Los pocos que lo vieron lo describían como un hombre alto, de piel pálida como la cera y ojos profundamente verdes, ojos que, según algunos, jamás parpadeaban. La leyenda local decía que el señor Lunier tenía dones, que leía los sueños, que hacía pactos y que no envejecía. Su madre, Elise Lunier, fue vista por última vez en 1832 y aún se decía que vivía dentro de la casa. Nadie lo podía probar. La familia era reclusa, pero su influencia se sentía. Financiaban el orfanato, la escuela y hasta las fiestas del santo patrono. Eso confundía a todos. ¿Eran benefactores o alimentaban algo invisible con el silencio y la gratitud ajena? En las noches sin luna se escuchaba un sonido desde la colina, algo entre un canto y un lamento. Los más ancianos decían que era solo el viento cruzando las ventanas abiertas, pero yo lo escuché, y no era viento, era un murmullo coral, como si docenas de voces infantiles entonaran una canción perdida. Duraba minutos, luego cesaba, como si el valle entero contuviera el aliento. Después, un arrastre, a veces una pala, a veces madera, a veces huesos. Soñé con eso por semanas. En los sueños, caminaba por pasillos de la casa que nunca había visto, pero que de algún modo recordaba, como si mi memoria hubiera sido sembrada con recuerdos ajenos. Me despertaba con sabor a tierra en la boca. Una tarde, un anciano campesino, Marcos Beltrán, me llamó discretamente en la feria y me entregó un sobre. Dentro había un dibujo infantil, una casa, y en el jardín, muchas cruces pequeñas. Al lado, la frase escrita con letras torpes: «La tierra se los come primero». Le pregunté de dónde lo había sacado. Él solo hizo un gesto de silencio con los labios. A la semana siguiente, supe que el anciano había muerto en su casa, asfixiado con tierra en la garganta. La policía local lo calificó de accidente agrícola, pero todos sabíamos, y nadie decía. La casa en la colina comenzaba a llamarme con más fuerza, como si ya hubiese cruzado un límite sin retorno. Empecé a ver sombras en los espejos, ventanas que se abrían solas por la noche. Y aún así, necesitaba volver. Subí por segunda vez, esta vez de noche. Llevé solo una linterna, un cuaderno nuevo y un crucifijo antiguo que encontré entre las cosas de mi abuelo. El camino estaba aún más callado. Al acercarme, noté que los portones estaban entreabiertos. Nunca lo estaban. No era una invitación, era una prueba. Entré. El sendero de piedras llevaba a la puerta principal, pero por un costado escurrían raíces rojizas, como venas abiertas. Olía a cera y vino. El aire era denso, como el de una cripta. Cada paso que daba era como cruzar un umbral, y al llegar a la puerta, se abrió sola. Dentro, la casa era demasiado silenciosa, sin relojes, sin ecos, solo un sonido leve desde el sótano. Cántico, grave, rítmico. Sabía que algo me esperaba abajo, y bajé. En el salón principal, las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, pero ninguno tenía nombre. Solo ojos, ojos que me seguían al pasar. Algunos cuadros estaban cubiertos con sábanas blancas, otros rasgados como si alguien quisiera borrar la historia. Sobre la chimenea, un escudo tallado en piedra, un cordero invertido, rodeado de lirios y una serpiente. La madera crujía bajo mis pies. Sin viento, las cortinas se movían. Había una escalera en espiral que descendía al sótano. Detrás de ella, la marca de una mano pequeña quemada en la pared. Me detuve. El aire olía a hierro. La linterna parpadeó, y entonces lo escuché. Un llanto, débil, agudo, desde lo profundo de la tierra. Era como si la casa respirara por las paredes. La madera latía, las velas se encendían solas. Ya estaba en el sótano, y allí,
Vi un altar de piedra, rodeado por huesos diminutos. Alrededor, símbolos que no reconocí, espirales, ojos, raíces. En el centro del altar, una flor blanca, viva, recién cortada, goteando algo que no era agua. Detrás, una puerta de hierro con 7 cerrojos, y algo golpeaba del otro lado. Un golpe, otro, silencio. Salí corriendo. La casa se cerraba detrás de mí. Cada paso era más pesado que el anterior. Al llegar al portón, se cerró solo con un estruendo. Miré hacia atrás. En las ventanas, vi ojos, muchos, pequeños, observando, y entendí, esa casa no estaba habitada. Ella habitaba. Las parteras del valle se negaban a subir a la mansión Lunier. Algunas decían que el aire dentro de la casa ardía en los pulmones. Otras aseguraban que escuchaban voces dentro de los espejos apenas cruzaban el vestíbulo. Por eso, cuando se acercaba el momento de un nacimiento, era siempre una mujer de la propia familia quien asistía al parto, casi siempre una tía anciana o la propia matriarca, y el patrón se repetía. El primer hijo nacía, se anunciaba su llegada. A veces incluso se registraba en un municipio lejano, pero pocos días después desaparecía. No había velorio, no había entierro en el cementerio del pueblo, no se hablaba más. A los forasteros se les decía que el bebé había muerto por debilidad, fiebre blanca o designio divino, pero jamás mostraban el cuerpo. Las sirvientas que se atrevieron a preguntar fueron despedidas o desaparecieron, y con el tiempo nadie más preguntaba. El miedo hacía de muro, incluso más que las piedras. Existió una ama de llaves, Carmen Méndez, que trabajó para los Lunier durante casi 30 años. Era una mujer reservada, callada y con una calma extraña, como si hubiese hecho las paces con el horror. En su diario, que encontré muchos años después, escondido detrás del zócalo suelto en el altillo de la vieja escuela, relataba con frialdad los partos. El primogénito nació hoy, fuerte, sonrosado, sin señales de enfermedad. La madre sonrió, el padre no. Escribió en una página manchada con un líquido oscuro, quizá tinta, quizá sangre. 3 días después, anotó solamente: silencio, la tierra está más blanda. Nunca escribía nombres, nunca decía bebé o niño. Se refería a ellos como la ofrenda o el primer sello. Aquello me heló la espalda. No era tradición, era rito. Algo en el linaje Lunier exigía sacrificio, algo que se alimentaba del primer aliento. En las anotaciones siguientes, Carmen describía el comportamiento de las madres tras dar a luz. No lloraban, no gritaban, no preguntaban. Se quedaban sentadas mirando por la ventana, como si esperaran algo que aún no había llegado. Algunas cantaban melodías sin letra en lenguas que la propia Carmen no reconocía. Otras cosían el mismo punto una y otra vez hasta que el dedo sangraba. La única excepción fue una joven llamada Clara Lunier. Dio a luz a un niño fuerte y se negó a entregarlo al costumbre de la casa, como llamaban al ritual. Se encerró en su cuarto, alimentando al niño a escondidas. Pero una noche, la puerta fue forzada, y por la mañana solo quedaban sábanas quemadas y una mancha oscura en la cuna. Carmen no volvió a mencionar a Clara, solo escribió: el linaje corrige el desvío, la tierra no acepta errores. El rito seguía siempre el mismo ciclo. El primogénito nacía, se ocultaba durante 3 días y en la noche del 4.º día lo llevaban al sótano. Carmen nunca bajó allí, pero escribía que escuchaba pasos lentos, cánticos con voces rasposas y el sonido inconfundible de una pala cavando. 3 golpes, una pausa, luego silencio absoluto. Esa frase la repetía más de una vez. En una página posterior hizo un dibujo, un círculo con 3 triángulos invertidos, rodeado de espinas. Al lado, escribió: símbolo de la raíz, marca del pacto. No entendí su significado entonces, pero años después encontré ese mismo símbolo tallado en piedra, en el sótano de la mansión. Estaba grabado con precisión y parecía reciente.
como si alguien lo renovara periódicamente. No era un símbolo de protección, era un sello de contención, y lo que había contenido respiraba. Lo más extraño era que los hijos siguientes, el segundo, el tercero, crecían normalmente. Se los fotografiaba, se los educaba, se los enviaba a estudiar al extranjero, pero siempre volvían. Ninguno mencionaba al hermano anterior. Era como si aceptaran que el primero no les pertenecía. No era de la familia, era del pacto. Años después, interrogué a uno de los descendientes. Solo dijo, el primero siempre le pertenece a la casa. No era una metáfora. La mansión tenía hambre de primogénitos. Era parte del acuerdo. Quizás el primer cimiento de esa casa fue una cuna, o tal vez un ataúd, porque ninguna criatura Lunier, nacida en primer lugar, sobrevivió más allá de su cuarta noche, y la tierra de esa colina era cada vez más fértil. En el pueblo empezó a circular una creencia muda. Cada vez que el jardín de la mansión florecía de manera anormal, un bebé había sido tomado. Las flores no seguían estaciones. Nacían cuando querían, rosas negras, lirios púrpura, helechos rojos, especies que no crecían en esa región, como si el suelo eligiera qué florecer. Decían que cada flor era una lengua apagada, y que quien las cortara escucharía llanto durante la noche. Nadie se atrevía a tocar los jardines de la familia Lunier, ni los niños se atrevían a jugar cerca de los muros. La tierra parecía emitir un aviso sutil, un susurro que solo se escuchaba con los ojos cerrados. Y cuando llovía, el olor que subía no era a barro, era algo más denso, como sangre vieja. En sus últimos relatos, Carmen comenzó a escribir frases rotas, desordenadas. Parecía perturbada. Los ojos detrás del espejo están más cerca. Escribió en una hoja suelta. La voz del sótano ahora sube las escaleras. En otra, perdía la línea del tiempo. Repetía fechas, confundía nombres, pero algo se repetía. Cada vez que nacía un primogénito, ella dejaba un trozo de pan con miel en la puerta del cuarto de la madre. Un gesto silencioso, compasión, un rito propio. No sé qué la impulsaba, pero en las últimas páginas, en letra temblorosa, escribió: yo también perdí al mío. Antes de venir aquí, la mansión parecía atraer a quienes ya habían sido marcados por la pérdida, como si reconociera el duelo y lo utilizara. Lo más perturbador fue lo que hallé entre las últimas páginas del diario: un mapa hecho a mano de la mansión, con una marca oculta, una trampilla secreta detrás de la chimenea de la biblioteca. Carmen escribió: por ahí baja el lamento. Años después, ya en ruinas, volví al lugar y encontré la trampilla. Bajaba por un túnel de piedra húmeda cubierto de musgo y raíces vivas. El olor era insoportable. Llevé una linterna, pero se apagó a los pocos metros. Bajé a oscuras y allí escuché, no una voz, muchas, llanto, murmullos, risas y algo arañando la piedra. Cuando logré regresar, horas después, tenía las uñas rotas y los ojos ardiendo. No recordaba lo que había visto, pero algo sí sabía. Algo me había visto a mí. Después de eso, comencé a notar un patrón en los registros civiles del pueblo. Al menos 5 generaciones de los Lunier tuvieron a su primer hijo desaparecido a los 4 días de nacido. Las actas eran borrosas, a veces con nombres tachados o con notas que decían muerto sin causa. Pero siempre, en el mismo mes, el jardín florecía. No era coincidencia, era pacto. El linaje sobrevivía a través del sacrificio. Cada niño enterrado era una rama más en el árbol de su fortuna, un acuerdo con lo invisible, una deuda sin fin. Y comencé a preguntarme si aún vivía alguien de la familia, o si la casa era la última heredera, y si es así, todavía está preñada de secretos. Encontré el diario de Carmen Méndez por casualidad, entre las paredes derrumbadas de la antigua escuela donde ella dio clases durante un breve periodo tras abandonar la mansión. Estaba envuelto en una tela de lino antigua, con el apellido Lunier, bordado discretamente en una de las esquinas. La cubierta de cuero se deshacía entre los dedos,
y varias páginas habían sido arrancadas, como si alguien intentara silenciar lo que allí estaba escrito, pero lo que quedaba bastaba para hacer dudar incluso al más cínico. El diario no era solo un relato, era una caída lenta hacia una locura silenciosa, vivida por alguien que vio demasiado y sobrevivió más de la cuenta. Carmen escribía como quien no quería olvidar, como quien necesitaba recordar para no romperse, y página tras página sentía que era ella quien me tomaba de la mano, que me guiaba por la casa, habitación por habitación, hasta el sótano, donde el tiempo dejaba de obedecer. El inicio del diario es frío, metódico, casi clínico. Carmen describe la rutina de la casa: despertar a las 5, encender las chimeneas, revisar los pasillos, servir el té a la señora Elise. Ningún error era permitido, ninguna cortina podía estar mal alineada. La casa se parecía más a un templo que a un hogar. Las reglas venían de arriba, pero no siempre eran humanas. Hoy escuché a la señora Elise rezar en una lengua desconocida. La ventana se cerró sola a la mitad de la oración. El reloj se detuvo durante 3 minutos. Anotó pequeñas distorsiones del tiempo, puertas que llevaban a distintos lugares según el día, espejos que se oscurecían incluso recién limpiados. Carmen registraba todo con precisión matemática, pero algo temblaba detrás de esa precisión, como si escribiera con miedo de ser leída por la propia casa. La primera mención del sótano aparece de manera discreta, como una nota marginal. 23 de agosto. Ruidos bajo la escalera, pasos pequeños, risas agudas. Nadie bajó hoy. No intentaba explicar, solo registrar, como si escribir fuera su única forma de mantenerse a salvo. Con el paso de las páginas, los relatos se volvían más densos. Los criados ya no duermen, murmuran nombres durante la noche. Las sábanas amanecen sucias de tierra, aunque los cuartos estén cerrados. Carmen comenzaba a sospechar que la casa tenía hábitos propios, que se movía según horarios que nadie dictaba. En la tercera noche después del nacimiento de cada niño, el sótano canta, y en ese canto hay una nota que hace temblar hasta los muebles. Escribió en una página donde la tinta parecía haberse corrido, como si la verdad escapara por los bordes del papel. En cierto punto, el diario cambia de tono. Carmen empieza a escribir en primera persona. Los relatos se vuelven íntimos, casi confesionales. Hoy vi a mi reflejo parpadear, juro que no lo hice, pero él sí. Ya no distingue lo soñado de lo vivido. Las voces detrás de la pared me llaman por mi nombre de bautismo. Mi madre está muerta, pero ayer oí su voz desde el piso. Los delirios se mezclan con la arquitectura. Describe un pasillo que solo aparece de madrugada, entre el cuarto de las sirvientas y la sala de costura. En ese pasillo, un retrato de un niño sin ojos. Hoy me llamó mamá. Carmen no muestra pánico. Escribe como quien ya perdió la capacidad de asombro, como si vivir allí fuera una forma lenta de desaparecer dentro de sí misma. A partir del nacimiento del quinto primogénito, Carmen empieza a registrar los rituales con más detalle. A medianoche, 4 figuras encapuchadas entran al cuarto. La madre es llevada a la sala de oración, el bebé al sótano. El sonido de la pala comienza después. Nunca ve los rostros, solo escucha sus voces, bajas como viento atrapado en una chimenea. Cantan en un tono que no pertenece a este mundo. Está por debajo de lo humano. Describe el olor del ritual: cera, hierro, leche cortada. El suelo vibra y la madera gime, como si también estuviera por parir. Para Carmen, el sótano no era solo un lugar físico, es un útero al revés, una boca de piedra. Y cada vez que se llevaba a un niño allí, algo se movía en los cimientos. Hoy la pared tembló. Creo que nació otro diente. En una de las escenas más perturbadoras, Carmen relata que fue convocada por Elise Lunier para presenciar una oración privada en el altillo. Sostenía un libro con cubierta de piel humana, lo juro, tenía poros y un lunar. En el centro del ático, un círculo hecho con ceniza y dientes de leche. En el centro, una caja de madera con símbolos que Carmen no pudo identificar. Elise la abrió, murmuró algo inaudible
La vela se apagó sola, y entonces el suelo respiró. Carmen escapó esa noche, pero volvió, no por valentía. Algo la arrastraba. La casa sabe mi nombre, me sueña. Desde entonces, sus textos se vuelven cortos, caóticos. Algunas páginas tienen solo una palabra repetida, otras están rasgadas, pero el hilo continúa. La casa la estaba devorando lentamente. En sus últimos meses, Carmen parece habitar un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Duermo, pero despierto en otras habitaciones. Escribe: amanecí en el jardín, cubierta de flores negras. La tierra estaba caliente. Sentí algo moverse debajo. Habla de una figura que comienza a visitarla cada noche. No es hombre, ni mujer, ni niño. Es algo anterior a todo eso. Tiene olor a infancia olvidada. Esa figura aparece siempre a las 03:17, la hora exacta en que los relojes de la mansión se detuvieron para siempre tras el nacimiento del primer heredero del siglo. No habla, canta, y cada nota me arranca un pensamiento. Carmen empieza a olvidar palabras. Escribe frases como «la lengua se esconde» o «hoy quise decir pan, pero solo pensé en hierro». Su lenguaje se oxida. El último relato completo del diario es también el más devastador. Hoy descubrí la verdad. No entierran bebés muertos, los entierran vivos. Carmen dice que espió el ritual desde una rendija, que vio al pequeño cuerpo moverse, que escuchó un gemido, que una manito agarró el borde de la pala y fue tragada por la tierra. Quiso gritar, pero una fuerza la paralizó. La casa me obligó a callar y a cambio me mostró. No dice que vio, solo que entendió todo. En sus últimas líneas, Carmen parece escribirle a quien encuentra su diario: si has leído hasta aquí, no entres, no sigas mis pasos. La casa no quiere ser descubierta, quiere ser recordada, y para eso necesita seguir comiendo. La página termina con un trazo violento, como si la pluma le hubiera sido arrebatada. Después de eso, el diario termina. Las siguientes páginas fueron arrancadas. No hay rastro oficial de Carmen Méndez después de 1891. Algunos dicen que se fue, otros aseguran que la casa la reclamó. Una carta anónima enviada al ayuntamiento decía: está en el jardín, bajo la flor blanca. Fui allí, busqué, cavé. Solo encontré raíces gruesas como dedos que se enroscaban en la pala y un capullo recién brotado que al arrancarlo sangraba. Sentí algo frío detrás de mí. Me di vuelta y la casa estaba más cerca, como si hubiese bajado la colina, como si quisiera contarme el resto de la historia, como si el diario no hubiera terminado, solo cambiado de dueño. Existen jardines que respiran, que crecen sin pedirle permiso al tiempo. El de los Lunier era así, vivo, palpitante, insumiso. Rodeaba la mansión por todos lados como una segunda piel, espesa y orgánica. Nunca se veía a ningún jardinero trabajando allí, pero las flores siempre estaban perfectas, alineadas en hileras que cambiaban de lugar por sí solas. A veces, surgía un cantero nuevo durante la noche. Otras veces, una flor desaparecía como si jamás hubiese existido. La tierra era oscura como ceniza húmeda, los tallos parecían venas, y había un perfume persistente, dulce y turbio a la vez, que recordaba a velorio antiguo mezclado con leche materna. Me preguntaba, ¿cómo algo tan hermoso podía oler a fin? Los vecinos del pueblo decían que ese jardín se alimentaba bien, y lo que lo alimentaba no era agua, ni sol, era memoria. Decían también que ninguna flor en ese jardín se repetía, que con cada nacimiento y desaparición brotaba una nueva especie, una que nadie había visto jamás, una flor moldeada por el recuerdo del niño perdido. Había una que parecía una boca abierta, con pétalos húmedos como carne viva, otra, translúcida, que cambiaba de color según la sombra de las nubes. Algunas temblaban solas, otras susurraban sonidos bajísimos, perceptibles solo si se apoyaba el oído contra la tierra. Lo hice una vez. Pegué mi rostro al suelo junto al cantero más antiguo y escuché. Era un lamento, una melodía temblorosa, repetitiva, como si alguien cantara para sí.
o para no enloquecer. El jardín no solo guardaba flores, guardaba voces, voces que no supieron morir, voces que aún florecían. Una vecina anciana, Dolores Guerra, me dijo que escuchaba nombres durante la noche saliendo del jardín. Siempre eran susurrados, infantiles. Tomás, Lucía, Elian, nombres que nadie en el pueblo se atrevía a repetir. Dolores solía vigilar la mansión desde su balcón con una vieja mira oxidada. Me contó que, algunas noches específicas, siempre el primer viernes después de la luna nueva, las flores se abrían todas al mismo tiempo, como si escucharan una orden. Y en el centro del jardín, una sombra caminaba entre los canteros. No es persona, pero lo fue, murmuró. Camina encorvada, como si llevara los huesos de todos los hijos que se comió. No sé si le creí, pero esa noche, al regresar a mi pensión, tenía barro fresco en mis botas. No había pisado el jardín, pero él, aparentemente, me había pisado a mí. Había una región del jardín que los vecinos llamaban el cuadrado mudo, un espacio exacto de 2 por 2 metros donde no crecía nada, ni musgo, ni pasto, y el aire allí era distinto, más denso, más frío. Decían que allí fue enterrado el primer primogénito, el que inició el pacto. La tierra, quizás saturada de dolor, ya no aceptaba más nada. Una cruz de hierro oxidado se alzaba en el centro, sin nombre, sin fecha. Cuando me acerqué, los pájaros en el cielo cambiaron de ruta y una niebla bajó. Solo sobre ese punto, me quedé unos minutos parado allí y escuché una respiración detrás de mí. Me giré. Nadie, pero el aire aún estaba tibio, como si alguien acabara de irse. El cuadrado mudo no era solo silencio, era espera. Con el tiempo, comencé a notar patrones en los ciclos del jardín. Cada vez que una flor se marchitaba, otra brotaba simétricamente en otro punto. La mansión parecía mantener un equilibrio vegetal, una contabilidad de ofrenda y recompensa. Cada color significaba algo. Las flores rojas aparecían tras los nacimientos, las blancas después de los rituales, las negras cuando alguien del pueblo desaparecía, y los vecinos lo sabían. Cuando las flores ennegrecían, cerraban las puertas, encendían velas y esperaban que pasara. La casa va a cosechar, decían. Era así como lo llamaban, cosechar, como si no fuera asesinato, ni pacto, solo cosecha. Como si la vida allí fuese un campo de cultivo, de cuerpos, de promesas, de silencio. Una noche, cometí el error de arrancar una flor. Era una pequeña campánula azul, con bordes plateados, la única de ese color. Me la llevé y la puse en un vaso con agua, en mi habitación de pensión. A las 3 de la madrugada, desperté con el sonido de algo arrastrándose en el suelo. Al encender la luz, vi marcas de dedos pequeños, sucios de tierra, alrededor del vaso, y la flor había desaparecido. En su lugar, un pequeño círculo quemado sobre la madera. Un olor extraño llenaba el cuarto, leche agria y cabello húmedo. A la mañana siguiente, los huéspedes dijeron haber escuchado el llanto de un niño en el pasillo. No había niños hospedados. Nadie más durmió bien esa noche. La flor volvió. O quizás nunca se había ido. El jardín lo sabía. La casita del viejo jardinero aún existe, al fondo de la mansión. Está cubierta de enredaderas, pero la puerta aún cruje. Dentro, encontré una pared entera cubierta de dibujos. No eran artísticos, eran registros. Cada flor parecía tener su símbolo. Al lado, un nombre, una fecha, algunas tachadas, otras quemadas, pero una, en el centro, estaba marcada con carbón. Carmen Méndez, 3 de marzo de 1891. Flor pendiente. La gobernanta, lo que fuese ese jardín, la había registrado y esperaba. Sentí un escalofrío. Era como si esa vegetación tuviera su propio sistema de justicia, de memoria, de hambre. La tierra era testigo y escribía su archivo con raíces. Los más antiguos contaban que, antes de construir la mansión, ese terreno era usado por una secta agrícola extinguida durante la Inquisición.
un culto a la fertilidad que ofrecía sangre como savia divina. Su líder fue quemado vivo, y antes de morir, lanzó una maldición. Ninguna vida nacerá aquí, sin tragar primero la muerte. Los Lunier, al edificar su casa sobre esas ruinas, reactivaron el pacto, y cada generación renovaba el contrato con la única moneda aceptada por esa tierra, el primer aliento. El jardín era la manifestación de ese acuerdo, una cosecha viviente de un pasado mal enterrado. Cada flor, un recordatorio, un suspiro no olvidado, un nombre bajo los pétalos. Una vez decidí dormir junto al jardín. Quería entender, oír, sentir. Rodeé mi cuerpo con sal, como hacían los antiguos. Llevé solo una vela y un cuaderno. A medianoche, el jardín comenzó a cantar. No era música, era un sonido húmedo, como raíces frotándose entre sí debajo del suelo. A las 3, una flor se abrió frente a mí. Dentro de ella, algo latía, algo pequeño, con la textura de una mano. Un diminuto dedo se asomó y luego se escondió. La flor se cerró y yo desmayé. Al despertar ya era de día, pero mi cuaderno estaba lleno de dibujos, ninguno hecho por mí. Símbolos, nombres y una advertencia escrita con tierra. La próxima flor eres tú. Durante años, todo lo que se sabía sobre los Lunier venía desde fuera, de voces apagadas, de rumores marchitos, de diarios perdidos en paredes viejas. Pero hubo una excepción, un error en el ciclo, una grieta en el silencio. Su nombre era Emilien, segundo hijo de la última generación conocida. A diferencia del resto de los descendientes, él no fue moldeado por el pacto. Huyó de la mansión a los 19 años, dejando atrás el apellido, el título, la fortuna. Nunca más se le vio en el pueblo. Algunos decían que se había suicidado, otros que había sido encerrado en un manicomio en Valencia. Pero yo lo encontré, 23 años después, en una casa escondida entre los árboles, viviendo bajo un nombre falso. Cuando toqué la puerta y dije Lunier, no se asustó, solo bajó la mirada y murmuró: «Tardaste en llegar». Emilien era delgado, de mirada distante, pero con una voz lenta, profunda, como si viniera de un pozo donde guardaba cosas que no quería recordar. Dijo que sabía que algún día alguien vendría. Quien toca a la casa termina oyendo su llamado, dijo. Al principio intentó negar, disimular, pero el nombre lo corroía. Después de horas de silencio, empezó a hablar. Nací en el cuarto del norte, el mismo donde mi hermano murió 4 días antes. Dijo murió sin levantar los ojos, pero la voz le temblaba. Nunca veíamos a los primogénitos, solo se hablaba de ellos como ausencias, como si algo hubiese sido arrancado. Cuando le pregunté cómo lo sabía, respondió sin levantar la voz: «Porque yo vi la tierra moverse mientras lo enterraban». A los 10 años, Emilien fue testigo del ritual. Estaba escondido detrás de una estantería cuando su primo nació. Describió la escena con una exactitud que helaba la piel. Cómo los criados entraban en fila, sin hablar. Cómo la madre, adormecida por alguna infusión, cantaba bajito mientras el niño era llevado. Y cuando la pala tocó la tierra, el bebé lloró, no de hambre, de miedo. Algo se rompió dentro de él. Desde entonces, vivía como un extraño en su propia casa. Observaba, escuchaba, recordaba, y a los 15 comenzó a planear la fuga, rutas, horarios, distracciones. Pero la casa parecía saber. A veces las escaleras cambiaban de número, las ventanas se cerraban solas. Era como si la mansión tuviera ojos y no confiara. Mi hermano fue enterrado vivo, repitió 3 veces con una calma sin alma. Lo llamaban sello, pero era un crimen. La casa lo exigía. Dijo que, según los libros escondidos en el altillo, el pacto exigía un primogénito por generación para proteger la sangre. ¿Proteger de qué?, pregunté. Emilien tragó saliva. Del tiempo, de la enfermedad, del olvido. La mansión era una prisión dorada, un refugio que daba longevidad a cambio de carne.
Su abuela, con más de 90 años, aún tenía la piel tersa como una mujer de 50, pero sus ojos ya no tenían alma, como los ojos de las flores negras. La casa daba vida, pero para eso cobraba otra. Cuando decidió escapar, esperó la madrugada más fría del invierno. Salió descalzo, entre raíces, no usó los caminos de piedra. El jardín observa, pero el dolor lo distrae, explicó. Llevaba solo una caja pequeña con cartas escritas por su madre, escondidas bajo el suelo del cuarto. Eran notas dirigidas al hijo muerto. «Hoy el cielo está hermoso, te habría gustado», decía una. Otra: «Aún te siento bajo mis pies». Fue entonces que Emilien entendió que todos sabían que el silencio era parte del pacto. «Prefieren la maldición al olvido», dijo. Entonces corrió y no miró atrás. Pero incluso así, la mansión nunca se fue de él. Mientras hablaba, noté que Emilien evitaba ciertas palabras. Nunca decía «la casa», decía «ella», con mayúscula, como si hablara de algo vivo. «Ella sabe que estás aquí, sabe que estoy hablando contigo». A medida que avanzaba la noche, la llama de la vela empezó a temblar, y un sonido leve comenzó a rodear la cabaña. Emilien se quedó en silencio. Apagó la vela. Quedamos a oscuras. Luego me miró con ojos abiertos, aterrados. «Si sigues buscando, ella te va a elegir», murmuró. «Y una noche, cuando cierres los ojos, despertarás en la colina y la casa estará abierta». Fue la única vez que vi pánico verdadero, no miedo a morir, miedo a regresar. Antes de que me fuera, Emilien me dio un sobre. Me dijo que lo abriera solo después de cruzar 2 ríos. «El agua corriente la confunde», explicó. Abrí el sobre horas después, ya en otra ciudad. Dentro había un trozo de tela antigua, con el símbolo del sello dibujado a mano. Y detrás, una frase escrita en latín: «Non sum primus, ergo vivo». No soy el primero, por eso vivo. Era una oración, una negación ritual. Emilien decía que la repetía cada noche antes de dormir, como escudo, como recuerdo, porque a veces, incluso lejos, despertaba con olor a tierra mojada y el sonido de una pala, como si la casa cavara hasta él. Después de ese encuentro, traté de volver a contactarlo, pero nunca más me respondió. Fui a su cabaña. Estaba vacía, cerrada. Un vecino dijo que una noche corrió hacia el bosque y desapareció. Decía que él venía a buscarlo. Me contó. Encontré la caja con las cartas. Todo lo demás había desaparecido, como si Emilien jamás hubiese existido. Solo una mancha circular de tierra húmeda sobre el piso sugería que alguien estuvo allí. Y en el vidrio de la ventana, empañado por dentro, la marca de una mano pequeña, como una flor, intentando volver a nacer. Tal vez Emilien logró escapar, o tal vez fue recolectado tarde, no lo sé, pero su confesión lo cambió todo. Por primera vez, había una voz desde dentro, alguien que lo había visto, que lo había sentido, que escuchó la tierra moverse. La mansión no era solo una herencia, era una madre, una catedral enterrada, y cada hijo, un diente más en la mandíbula de la colina. Emilien huyó, pero me dejó una pregunta que aún me devora. Si el segundo escapa, ¿a quién elige la casa como primogénito? Pasaron décadas desde la huida de Emilien. La mansión fue abandonada, luego vendida, incendiada y reconstruida sobre sus propias cenizas. Pero nadie logró quedarse allí por mucho tiempo. Los nuevos dueños se enfermaban, enloquecían o simplemente desaparecían, dejando puertas abiertas y ventanas rotas, como si hubieran escapado de un sueño que aún los seguía respirando. Con los años, el gobierno clausuró la colina. Cercas de alambre y letreros de riesgo estructural la rodearon. Pero los aldeanos aún juran que, cuando sopla el viento del sur, se oyen sonidos que vienen del suelo, voces de niños, risas truncadas, cánticos sin palabras. Dicen que en ciertas noches la tierra tiembla, no por el viento, sino por el esfuerzo de quienes intentan respirar bajo ella. Fui hasta allí. Era otoño. El aire estaba quieto, denso,
como si el valle esperara algo. La hierba había crecido, pero el sendero hacia la casa seguía visible, marcado por huellas antiguas que parecían recordar cada paso. Las ruinas se alzaban grises, con el techo roto y las ventanas vacías como cuencas. Entré. Todo parecía reconocerme. El suelo crujía, pero el sonido no subía. Descendía. Todo allí tiraba hacia abajo. Sentí un temblor leve bajo las suelas, como una respiración profunda. El viento trajo el mismo olor de antes, hierro y leche. Cerré los ojos y escuché. No era imaginación. Había voces, pequeñas, en coro. Un susurro que parecía subir desde el útero de la tierra. 3 años después comenzó la excavación. Un proyecto arqueológico financiado por la universidad local, empeñado en probar que la historia de los Lunier era solo un mito. Fueron 5 semanas de trabajo. Al principio nada, piedras, raíces, fragmentos de lozas viejas, pero en la 6ª semana, un obrero encontró algo que no era piedra, un hueso, pequeño, luego otro, y otro, cientos, todos de niños, ninguno a más de 40 centímetros de la superficie, todos con las manos extendidas como empujando el techo de tierra. El informe fue sellado. Las autoridades pidieron silencio, pero los que cavaron juran que, al caer la noche, el suelo se movió. El capataz dejó las herramientas y huyó. «Todavía están tratando de salir», gritaba. Los huesos fueron guardados en el museo municipal, pero semanas después comenzaron a desaparecer, uno por uno, sin romper vitrinas, sin huellas, solo vacío. En las cámaras, sombras que reptaban por el piso. Nadie fue acusado, y el museo cerró por restauración, pero el sonido no cesó. Los vecinos afirman escuchar por las noches el llanto de los huesos, un llanto seco, metálico, como el roce de dientes pequeños bajo piedra. Una anciana de 80 años me dijo que escuchó golpes en su pared. Cuando acercó el oído, una voz susurró: «Aquí no es lo bastante profundo». Se mudó al día siguiente. Su casa aún está vacía. Volví al sitio donde la excavación fue interrumpida. El terreno estaba cubierto de maleza, menos en un punto, donde la hierba se abría sola, como si alguien siguiera cavando de noche. Me acerqué con una linterna. La tierra se movía. Lentamente, subía y bajaba, como el pecho de alguien dormido. El ruido era húmedo, entre respiración y agua. Entonces, el suelo se alzó un poco, y vi algo blanco, un fragmento de hueso, pequeñito. Lo toqué. Estaba caliente, humano. Retiré la mano y noté que el barro no era barro. El aire vibró, y una voz infantil pronunció mi nombre. Corrí, pero detrás, entre mis pasos, escuché otros, pequeños, siguiéndome, hundiendo la tierra detrás de mí. Ahora, cuando sueño con la colina, todo sigue vivo. El jardín florece otra vez, siempre con una flor nueva, blanca, con gotas rojas en la punta. Dicen que es una especie desconocida, pero sé lo que es. Es un recuerdo que germina, un eco con forma. Al atardecer, el viento arrastra voces hasta la carretera. Quien las escucha con los ojos abiertos no entiende, pero quien los cierra, oye los nombres, los mismos, siempre los mismos, y entre ellos, uno nuevo, el mío. Los antiguos creían que la tierra que devora, también devuelve, que cada voz enterrada es una semilla, y que cuando el mundo quede en silencio, los Lunier volverán, no como familia, como raíces. El valle cambió. Las casas viejas se inclinan hacia la colina, como si el peso del tiempo las atrajera. De noche, el río se detiene por segundos, como si escuchara. Los perros ya no ladran. Los niños nacen pálidos. Algunos, dicen, traen tierra bajo las uñas. Es el legado del valle, murmuran los curas, pero los curas ya no predican. Las campanas ya no suenan. Las torres están cubiertas de musgo. Todo calla. Todo se dobla hacia el mismo centro, y en medio de la colina, la casa, o lo que queda de ella, respira con una luz sin llama, una luz mineral, como si estuviera gestando otra generación. Pasé años intentando negar la historia.
Escribí artículos, teorías, explicaciones científicas, gases, vibraciones, ilusiones acústicas. Pero al caer la noche, sigo oyendo. No viene del viento, viene del suelo. Es un ritmo, un arrullo invertido. A veces, un llanto bajo, rítmico, casi mecánico, como si la tierra recordara lo que fue humano. Ya no sé si las voces piden ayuda o compañía. Tal vez solo quieran seguir siendo oídas, porque quien es olvidado muere 2 veces. Hay noches en que despierto con el sonido de una pala. No hay tierra en mi cuarto, pero el ruido está ahí, firme, constante. A veces siento que el colchón vibra, como si algo cavara debajo. Los sueños son húmedos. Siempre estoy en el jardín, rodeado de flores blancas que respiran. En el centro, una tumba abierta. Dentro, una cuna, siempre vacía. Hasta la última vez, cuando miré de cerca, la cuna estaba ocupada, no por un niño, por mí, y la tierra, a mi alrededor, cantaba el nombre Lunier, como si fuera una oración. Ahora entiendo, no hay huida, ni para Emilien, ni para Carmen, ni para mí. La casa no es un lugar, es una herencia que busca cuerpo, un aliento que cambia de huésped. Cada uno que la recuerda, la alimenta. Cada palabra escrita sobre ella es una raíz. Tal vez esa sea la verdadera ofrenda. No los primogénitos, sino quienes recuerdan. Y si es así, yo solo estoy cumpliendo el papel que la casa me dio. Si esta historia te erizó la piel, deja tu like y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Comparte este relato con alguien que ame los misterios reales. Y recuerda, algunos lugares solo existen mientras alguien los recuerde.